Pues indicarles, chicos, que la clase está siendo grabada para que usted lo pueda utilizar como material de apoyo, ya lo sabe. Y entonces, active su cámara, por favor, para poder, pues, iniciar la clase. Ya en breve se va a conectar Douglas, ya está ahí, pero no sé por qué no ha podido ingresar, pero bueno, ya en el transcurso lo hará para poder recibir, pues, la clase. Ok, estamos ahí. Entonces, vamos a recibir la clase de psicología. Hoy el tema, pues, es motivación intrínseca y extrínseca. Un tema bastante interesante, bastante bonito, ya que acá vamos a entender el por qué yo actúo de repente de alguna manera, pues impulsiva, porque yo actúo de repente con ganas de hacer las cosas o porque pues me obligan a hacerlo. A eso hace referencia lo que es motivación intrínseca y extrínseca. Entonces vamos a poder diferenciar entre qué es lo que me motiva interiormente, por qué de repente yo siento inclinación a hacer esa actividad o a jugar un deporte, o por qué de repente me siento un poco molesto cuando me dicen que haga las cosas y que al final me van a dar alguna recompensa. Entonces aquí es donde vamos a entender esos aspectos, ¿no? De lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. El motivarse es algo que pues naturalmente lo tenemos. Es ese deseo de hacer las cosas. Eso es motivación, ¿sí? El tener motivación propia es tener el deseo de hacer las cosas. Un deporte, una tarea, ayudar en casa, platicar con un amigo, pero también hay situaciones que no nos motiva mucho, es decir, no tenemos deseo de hacerla, pero la tenemos que hacer. Entonces, vamos a abordar este tema el día de hoy, lo que es las clases de motivación. Entonces, como le manifiesto, es precisamente el que debemos de tener ahí pues presente cada uno de estos aspectos y lo vamos a conocer en este momento. ¿Qué es lo que es la motivación? Bueno, entonces definamos. Primera instancia, vamos a conocer los tipos de motivación. Acá podemos observar, ¿sí? Esto de la motivación. Motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? La motivación intrínseca y extrínseca difieren, es decir, son una contraria de la otra, esencialmente en la fuente que energiza y dirige la conducta. Entonces, motivación extrínseca y extrínseca son muy diferentes. Radica en la diferencia en la fuente de energía que manifiesta nuestra conducta, ¿sí? En esto podemos ir determinando esto de la motivación. Entonces, ¿qué es una motivación? La motivación es una energía. Eso es la motivación, una energía que va a dirigir la forma en que yo me comporto. A eso hace relación motivación. Ahora, la intrínseca y la extrínseca, una es interior y la otra es exterior, ¿sí? Y aquí vamos a ir conociendo esto. Motivación intrínseca. ¿Cuál es el origen de esta motivación? De la motivación intrínseca. Intri quiere decir interna, intrínseca. Esa es la clave para poder entender intrínseca y extrínseca. In quiere decir dentro, intrínseca. Está dentro de mí. Necesidades psicológicas, autonomía, competencia, afinidad. Esto en la relación a motivación intrínseca. El origen de la motivación extrínseca, que es la que está fuera de mí, ¿sí? Esta no va a depender directamente de mi persona, ¿sí? Sino está fuera de mí. Son factores que me impulsan
a realizar una acción, a realizar una actividad. Por ejemplo, una actividad extrínseca fuera de mí, es una motivación fuera, es si juego un partido de fútbol, la motivación es ganar, ¿sí? O obtener, ganar para obtener un trofeo, algo material, algo que me impulsa, voy tras de ello. En la motivación intrínseca, aunque no, esto es dentro de mí, aunque, por ejemplo, juego fútbol porque me gusta jugar, nada más. Es una motivación que yo tengo personal. Por eso de repente ustedes juegan allá o jugaban allá en el colegio a la hora de receso, un partidito de fútbol. No había ningún premio, ¿sí? Pero es que les gustaba o les gusta jugar. Entonces, a ese gustar, a esa energía que me da el solo jugar sin recibir nada a cambio, es la motivación intrínseca, la que está dentro de mí, porque es un deseo que yo tengo el poder hacer deporte. Ahora, cuando nos inscribimos en un torneo, ahí pues hay una motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque vamos tras ganar un premio, tras ganar un trofeo. Hay una motivación, algo que nos impulsa a querer lograr tener ese trofeo, ¿sí? Aunque de repente, pues, no mucho nos guste, pero cuando de repente hay un deporte o nos proponen una actividad, pero no mucho nos gusta, pero es que como estamos en grupo, pues la realizamos. ¿Por qué? Porque miro que todos lo están haciendo y pues yo también lo hago. A eso es una motivación extrínseca, está fuera de mí. Entonces, el origen de la motivación extrínseca, incentivos y consecuencias ambientales, ¿sí? Ahí es donde lo podemos ver la diferencia. Una es necesidades psicológicas, la intrínseca, es decir, mi propia forma de pensar, mi propia forma de percibir me impulsa a realizar esas actividades, ¿sí? ¿Qué nos impulsa a nosotros a levantarnos día a día? De repente puede ser una motivación intrínseca o puede ser una motivación extrínseca. Intrínseca sería, bueno, va a depender de mí, es que es bueno levantarse a buena hora, me ayuda a poder realizar mis actividades. Una motivación extrínseca son porque yo recibo incentivos, ¿sí? O son consecuencias del ambiente. Son como que presiones sociales para que yo realice las actividades. Lo que le decía de repente de un rally, porque pues todos pasaron por ahí, por ese túnel, por ejemplo, pues a mí no me gusta, pero bueno, tengo que pasar. Entonces son consecuencias ambientales que me obligan hasta cierto punto el realizar esa tarea. ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de motivación intrínseca? La satisfacción inherente es una satisfacción inherente, es decir, propia. La palabra inherencia quiere decir propia, ¿sí? Me pertenece. Es una satisfacción inherente a realizar la actividad, ¿sí? Solo por el simple hecho de realizarla, me siento contento de hacerlo. Esa es una fuente de motivación intrínseca dentro de mí. Una consecuencia, una fuente de motivación extrínseca es consecuencias independientes. Es decir, lo realizo porque, pues, me están, como le decía, ¿no? Como que obligando a realizarla. Es una consecuencia independiente. Es decir, yo no depende realizarla de mí, sino que por la presión, porque voy a recibir algo a cambio, me están dando algo para que yo lo haga, ¿sí? Entonces, como cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando éramos niños de 3 años, ahí es donde de repente podemos ver un ejemplo claro de la motivación extrínseca. Cuando, por ejemplo, nosotros queríamos un juguete, pero nuestra mamá nos decía, si no te comes eso, no te lo doy. Entonces nos estaba poniendo una motivación extrínseca fuera de nosotros para poder realizar la actividad. ¿Sí? Ok. Bienvenido Douglas. Si activamos su cámara, por favor.
para saber que usted está ahí presente. Bienvenido, buena tarde, Douglas, gracias. Entonces, eso es la motivación extrínseca, las fuentes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la conducta de una motivación intrínseca? Es espontánea por propio interés, ¿sí? Por un interés interno, ¿sí? Esa es una conducta. ¿Cómo vamos a detectar cuando una persona tiene motivación intrínseca? Es decir, una motivación interna. Se mantiene contento, no espera nada a cambio, ayuda, ¿sí? Tiene una motivación interna. Está motivado, está ahí. Y uno de repente dice, ala, pero es que no se cansa. Lo que pasa es de que tiene esta motivación intrínseca. La forma de comportarse de estas personas es espontánea. Ayuda en cualquier momento. No espera que le digan, mire, venga y ayúdenos. No. Una persona que tiene motivación interna, es decir, una motivación intrínseca, actúa de manera espontánea, ¿sí? Son aquellas personas que de repente dicen, a ver, lo ayudo. Tienen esa motivación. Ahora, cuando es una conducta de motivación extrínseca, razón instrumental, es decir, necesita que alguien le diga, ayúdeme, hagámoslo, ¿sí? Y esta persona pues lo va a realizar, ¿sí? Realiza la acción que tenga que hacer cuando alguien le motiva a hacerlo. Acá podemos ver entonces las dos diferencias, ¿sí? Los dos tipos de personas, es decir, cómo se comportan. ¿Ayuda porque quiere hacerlo o ayuda cuando le dicen? ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿En las personas que ayudan sin que le dicen o en las personas que ayudan cuando le dicen? Si soy de las personas que se acerca y dice y ofrece ayuda, tengo motivación intrínseca. Pero si soy de las personas que está esperando que le digan y solo estoy viendo y no hago por ayudar, necesito una razón instrumental para poder actuar. Es decir, necesito algo a cambio. Necesito que alguien me diga que lo tengo que hacer. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser una persona con motivación intrínseca? Pues, es decir, de tener una motivación interna, pues hay mayor bienestar psicológico. Y recuerde que la psicología es nuestro estado mental. ¿A qué hace referencia la palabra psicología? Lo psicológico es lo interno a nivel cerebral. Es lo que le llamamos lo neuronal, ¿sí? A esto de las neuronas es lo que le llamamos psicología. Todo lo que alimenta nuestro cerebro. Es decir, nosotros trabajamos en este mundo y la psicología es cómo percibimos ese entorno. Eso es lo psicológico. Entonces, mayor bienestar psicológico quiere decir tener una racionalidad óptima, ¿sí? No estar esperando situaciones complicadas, no estarme atormentando, tener paz. A eso hace relación un mayor bienestar psicológico, estar tranquilo. Bienvenido, Douglas. Qué bueno que está ahí pendiente. Entonces, el resultado de tener motivación interna, motivación dentro de mí, es mayor persistencia, creatividad, composición conceptual, aprendizaje de alta calidad. ¿Dónde quiere estar usted? En la motivación intrínseca, donde hay un mayor bienestar psicológico, donde hay mayor presencia, donde hay creatividad, donde usted puede tener una comprensión bastante amplia, un aprendizaje de alta calidad, porque el estar tranquilo me hace a mí el poder aprender mejor, cuando hay motivación intrínseca. ¿Cuáles son los resultados de tener motivación extrínseca, es decir, fuera de mí? Efecto del incentivo o consecuencia. Si no me das esto, no hago esto. ¿Sí? Es decir, recibir algo a cambio de lo que yo hago. Eso es motivación
fuera de mí, es instrumental. Necesito una motivación. Mientras que, por otro lado, la extrínseca únicamente pues me da un resultado más favorable, ¿sí? Entonces, a eso hacemos referencia en estas dos situaciones. Veamos más. ¿Cuáles son la regulación externa de la motivación y los incentivos? ¿Sí? ¿Cómo es esto de los incentivos? ¿Cómo funciona? A esto se le va a llamar condicionamiento operante, ¿sí? El condicionamiento operante, proceso a través del cual se aprende a operar de manera eficaz en el ambiente, realizar las conductas de consecuencias activas y no realizar conductas de consecuencias aversivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un incentivo, ¿sí? La S acá en la ecuación que podemos observar, hay un incentivo, hay una respuesta y hay una consecuencia, ¿sí? Si me das, reacciono, ¿sí? Si me das, hay una respuesta, por lo tanto, hay una consecuencia. Entonces, el incentivo, suceso ambiental, que atrae o repele a una persona a dirigirse, a alejarse de seguir, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia lo que es un incentivo. ¿Qué es un incentivo? Es algo que atrae mi atención o que me hace repeler. Entonces, repeler quiere decir alejarse o dirigirse a un lugar determinado, antecedente a la conducta. Entonces, un incentivo me va a mí ayudar a hacer las cosas o ya no hacerlas. Consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Es posterior a la conducta. Aumenta o reduce su persistencia, castigo y reforzamiento, positivo y negativo. La consecuencia entonces va a ser algo posterior a lo que es la conducta, ya sea de un castigo o de un refuerzo. Esto puede ser positivo o negativo. ¿Y qué es un refuerzo? ¿Sí? Es factor extrínseco, es decir, externo, que aumenta la conducta, definir independientemente de sus efectos, necesidad de selección, de seleccionar un suceso conociendo a su propio efecto de la conducta. Varía en cualidades, la cercanía con que se entrega determina su eficacia. Básicamente, entonces, esto de incentivos, hay incentivos positivos e incentivos negativos. Dentro de esto, podemos ir entendiendo que esto básicamente es en cuanto a la motivación extrínseca. Son factores fuera de mí para poder tener esa conducta. La motivación, entonces, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de una regulación externa de la motivación? Reforzador positivo, estimulo a presentar un aumento de una probabilidad, ¿sí? Aumentar la conducta deseada. Un reforzamiento positivo realiza esto. Es el aumento de una conducta deseada. Reforzamiento negativo. Estimulo que elimina, aumenta la probabilidad de una conducta no deseada, ¿sí? Aquí la elimina. En un reforzador positivo, la aumenta, ¿sí? Porque es positivo, me es agradable. Entonces, aumento esa conducta, ¿sí? Refuerzo esa conducta. Cuando es negativo el estímulo, esto se hace para eliminar algún tipo de conducta que se tenga. Esto es un poquito más ya de terapias, ¿sí? Cuando se dan, por ejemplo, si yo quiero quitar alguna conducta negativa, vamos a poner un ejemplo de un niño. Si quiero quitarle, por ejemplo, que ya no diga, ¿qué le digo yo? Palabras soez, es decir, malas expresiones, pues yo le doy un reforzador positivo, perdón, negativo, ¿sí? Un reforzador negativo que
va a eliminar o reducir esas expresiones que él dice. ¿Cómo le puedo hacer? Pues le puedo hacer diferentes reforzadores, estímulos, lo puedo estimular de manera para que baje la conducta, ¿sí? De diferentes formas. Es decir, darle un premio cada vez que actúe de manera agradable, ¿sí? Para que se dé cuenta de que es mejor portarse bien que portarse mal, que al portarse bien va a recibir un regalo y que cuando se porta mal, yo le voy a limitar, por ejemplo, ver la televisión, le voy a limitar estar en los videojuegos, ¿sí? Entonces, ahí le estoy dando un reforzador positivo y un reforzador negativo. Positivo, cuando se porte bien, aumento esa conducta. Le estoy mandando el mensaje que es bueno portarse bien porque recibe beneficios. Pero cuando se porta mal, entonces le quito. Ahí le estoy dando un estímulo negativo, es decir, un reforzador negativo para que pues no se vuelva a repetir la conducta. Eso en cuanto a lo que es motivación intrínseca y extrínseca. Básicamente, eso es lo que tenemos que ir comprendiendo en este sentido de los tipos de motivación. Como seres humanos, nosotros estamos inmersos en este momento, en una situación de estas, ¿no? De los estímulos. ¿Por qué? Porque si usted analiza, y vamos a analizar lo que está sucediendo actualmente, vea cómo en todo momento de la vida está presente esto de motivación intrínseca y motivación extrínseca. ¿Qué está pasando actualmente? Aquí vamos a ver que cuando se nos dice, si no se quiere enfermar, no salga a la calle, ¿sí? Dice, no la frase, quédate en casa. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Nos están dando un estímulo, un refuerzo, ¿sí? Un estímulo para que nos portemos de manera adecuada y no tengamos aglomeraciones. Entonces, cuando nos están diciendo no se metan en aglomeraciones, es un tipo de refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque nos están indicando que si nos metemos a aglomeraciones, nos vamos a contagiar. Entonces, usted sabe perfectamente que debe de comportarse y acatar esas indicaciones. Por eso es de que, pues, actualmente usted está en su casa y actualmente, pues, yo estoy acá, también en mi casa, apoyándole. Pero tenemos esos reforzadores, esas motivaciones intrínseca y extrínseca. Nos están dando algo a cambio, ¿sí? Por ejemplo, usted quédese en casa y no se contagia. Eso es una motivación para que usted se quede ahí resguardado y no salga. Entonces, por otro lado, nos indican que si salimos, nos vamos a enfermar, nos vamos a contagiar. Entonces, vemos claramente que nos están dando motivación extrínseca y extrínseca. Entonces, básicamente el comportamiento humano, los seres humanos siempre estamos rodeados de motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Entonces, acá podemos ir analizando que, por ejemplo, cuando les decía, ¿no? De un partido de repente de fútbol, nos motiva seguramente el que vamos a ganar un premio de repente o que vamos a obtener una alegría. Si usted lo hace por la alegría, seguramente estamos trabajando con lo que es la motivación intrínseca, es decir, la de adentro. Y aquí podemos observar entonces ejemplos, ¿no? Ejemplos de motivación intrínseca. Nace en el interior de la persona, es lo que les decía, interior, la intrínseca, ¿sí? Disfrutar, ahí podemos ver el ejemplo de poder disfrutar. Podemos también ver el interés que tenemos, alguna motivación de realizar alguna tarea por puro gusto. Son motivaciones intrínsecas. Ahora, también podemos ver ejemplos de motivaciones que están dentro de nosotros. Por ejemplo, un reto personal,
leer para conocer o para viajar, crear o construir alguna pintura, observar a la simple naturaleza, recrearnos bajo la lluvia, realizar ejercicio, ¿sí? Hay diferentes formas de irse motivando. Entonces, también vamos a poder ir observando cómo está esto de las motivaciones dentro de nosotros, jugar, divertirse, dibujar, en fin, hay diferentes formas. También vemos la extrínseca, es decir, la que está fuera de nosotros. Ya les mencionaba yo de ganar premios. Está en el interior de está en el exterior de la persona. Si no actuamos bien, nos sancionan. Eso es una motivación, es lo que yo les mencionaba de lo que estamos viviendo actualmente. Que si no nos portamos bien, pues por ejemplo, si rompemos el toque de queda, pues va a tener consecuencias. Entonces, básicamente, la motivación extrínseca tiene repercusiones cuando actuamos de manera incorrecta. Y para no obtener esas sanciones, no actuamos y acatamos las indicaciones, ¿sí? Por ejemplo, para jugar fútbol, ya sabemos de que tenemos que jugar de una manera adecuada, es decir, limpia, porque si no, en primera nos sacan tarjeta amarilla, después una sanción de una tarjeta roja, nos expulsan, en fin, hay alguna situación de sanción. Por eso es de que nos comportamos adecuadamente. Pero la motivación intrínseca es dentro de nosotros. Entonces, básicamente, chicos, esa es el tema de hoy en relación a los tipos de motivación. Ya vamos a ver en la próxima clase, es decir, en la videoclase que les voy a enviar, la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿sí? Entonces, este Maslow es un psicólogo que se dedicó a estudiar precisamente la conducta humana y observar que tiene algunas necesidades, que el ser humano responde a ciertas necesidades. Pero eso pues lo vamos a ver en la siguiente clase. Por lo pronto, eso es el tema de hoy. Necesidades intrínsecas, perdón, motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Dos tipos, recuerde. Intrínseca, dentro. ¿Qué me motiva a mí a seguir adelante? Extrínseca, fuera de mí. Necesito un premio. Necesito algo a cambio para realizar las actividades. Ok, entonces ahí en su cuaderno únicamente pues va a realizar el resumen, ¿sí? El resumen de la clase. ¿Cuál es la motivación intrínseca? Y primero va a definir qué es motivación. Lo abordamos al inicio de la clase. Luego definir qué es la motivación intrínseca y cuál es la motivación extrínseca. Y va a colocar ahí, por favor, qué le motiva a usted, ¿sí? Un ejemplo de motivación intrínseca y un ejemplo de motivación extrínseca, propia, ¿sí? Usted va a escribir ahí, yo tengo motivación intrínseca en esto, y coloca de repente jugar fútbol y da ejemplos. Y luego, tengo motivación extrínseca porque recibo esto, esto y esto. Y ahí va a colocar las dos motivaciones con ejemplos. Entonces, chicos, Bradley, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Ok. Douglas, ¿preguntas? No, todo bien, profe. Ok, entonces, chicos, hagan sus tareas, por favor. Nuevamente la recomendación, no permita que se le acumulen. Con ustedes quiero felicitarlos. Han trabajado bastante bien, han obtenido, pues, gracias a su esfuerzo, gracias a ir cumpliendo constantemente, pues, una nota muy favorable en el curso de literatura. Espero que también así trabajen y sé que así va a ser porque lo han demostrado en este curso también de literatura y psicología. Vayan avanzando en todos sus cursos también para pues tener resultados bastante buenos. Entonces, felicidades chicos, créanme, muy contento por su trabajo, están ahí al pendiente, realizan las cosas, no se vayan quedando por favor y lo que tengan pendiente en algunos,
platiquen con el docente de repente hoy, todavía les da un poco de espacio, y si no, pues a esforzarse para el tercer bimestre. Recuerden que estamos al 50% de todos los cursos, estamos al 50% de el ciclo escolar. Hay que seguir trabajando. Hoy en día, pues tenemos esta ventaja de que usted está en casa, yo también, pero las exigencias son las mismas. Hay que aplicarse, sigan trabajando como están trabajando y pues esfuércense un poquito más para poder llegar a tener éxito, ¿sí? Nos vemos en una próxima clase, chicos, y fue un gusto poderles saludar. Hasta luego, Bradley. Douglas, cuídense.